Hola, en este día quiero desearte que tengas un día lleno de bendición, que tengas un día muy productivo, que todas las tareas que te hayas trazado para este día que se te cumplan en este día y Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu trabajo. En este día quiero hablarte sobre la familia, sobre los hijos. Quiero que tomes tu Biblia y te invito a leer en el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 20. Nos dice la palabra de Dios, dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Nos insta a nosotros que somos los padres que debemos decir a nuestro hijo, debemos educarle, debemos hablarle con nuestros ejemplos, porque los niños más aprenden lo que ven, los niños aprenden todo lo que ven, por eso los niños dicen, yo de grande quiero ser como mi mamá, yo de grande quiero ser como mi papá. A ellos es muy importante educarles, enseñarles con los hechos, como un ejemplo ellos ven en nosotros. Por eso aquí la palabra nos dice, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Y cuántas mamás a los niños al acostarse, al andar por el camino, con ejemplos, estás enseñando la palabra de Dios, le estás diciendo todo lo que ves, los cerros, las plantas, el agua, todo lo hizo Dios por amor a nosotros? ¿Cuántos le estamos instando la palabra de Dios a nuestros hijos? Los hijos van a aprender con nuestro ejemplo, los hijos van a seguir nuestros ejemplos muchas veces. Por eso, como vuelvo a decir, ellos dicen de grande voy a ser como papá o como mamá. Y también quiero invitarte a leer en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino créenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Nosotros los padres no debemos despertar o que ellos se airen, ellos se renieguen, ellos tal vez te alcen la voz o te traten mal o te falten el respeto. Nosotros los padres no debemos hacer enojar también a nuestros hijos. Por el hecho que tú eres mamá, papá, no puedes tratarle como tú quieres al niño, porque muchas veces el niño en su niñez no tiene fuerzas, en su niñez es un niño indefenso, tú no le puedes tratar mal, porque ¿cómo se va a defenderse? Es un niño, por eso es muy importante nuestro trato hacia los niños, tratarlo de una manera muy pacientemente, tener bastante paciencia para los hijos. También quiero invitarte en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Cuál es el camino correcto que debemos enseñar a nuestros hijos? El camino correcto que debemos enseñar a nuestros hijos es que nuestros hijos sean hijos buenos, que se aparten de todas las amistades malas, que sepan escoger sus amigos, ya sea en la escuela, en el colegio, que se aparten de todo lo malo, que sean unos hijos buenos. ¿Y cómo vas a criarlos? ¿Cómo vas a hacer que sean tus hijos buenos? En primer lugar, para tus hijos dobla tu rodilla, ora, encomienda en las manos de Dios, porque podemos ver, como dice la palabra de Dios, los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. Por eso es muy importante que nosotros estemos en oración para que nuestros niños, para que nuestros hijos estén en el camino correcto, no se vayan por el camino angosto, no se vayan por el camino ancho, perdón, porque por el camino angosto pues son las cosas diferentes, el niño está pues ahí con respeto a los padres, pero en el camino ancho la vida misma le va a educarle, la vida misma le va a enseñar y va a ser un camino muy difícil. Por eso cuando el niño está en su niñez es muy importante nosotros los padres educarle, enseñarle, instruirle, instarle con nuestro ejemplo. Porque si tú le dices pórtate bien, y el niño, si tú te portas mal, ¿qué te va a decir? ¿Cómo me dices, mamá, que me porte bien si tú te portas mal? Nos va a decirnos. Por eso es muy importante
nuestro ejemplo. Educa al niño en el camino correcto y así cuando fuera viejo también no se va a apartar de ese camino. Él ya va a estar corregido, él ya va a estar ahí, ya formado, tanto su carácter como también su persona. Por eso es muy importante en niño, cuando sea niño, corregirle, cuando sea decirle lo bueno, lo malo. No, hijo, esas cosas no se hacen, eso se hace, o decirle al niño cuál es lo bueno y cuál es lo malo, porque el niño entiende y el niño va a aprender más de lo que ve, es poco de lo que tú le enseñas. También quiero que leas el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor. También la palabra de Dios nos dice, a los hijos dice, ¿no? Que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres, ¿de qué manera? Con respeto. A papá y a mamá se le debe tener mucho respeto, mucho cariño, estar ahí viendo a los padres, visitándolos, ver a los papás, porque de niño a nosotros nos ha educado, nos ha instruido y ahora nos toca a nosotros verlos a los padres, ayudarlos, motivarlos, sentarte a su lado a conversar, porque a ellos muchas veces les gusta que contar las historias que han vivido, que han pasado. Por eso la palabra nos dice honra. Honra quiere decir quiérelo, cuídalo, respétalo, valóralo a tus padres mientras que tenga en vida. Y muchos también ya no tienen a sus padres, pero alégrate cuando estuvo en vida, tú la has querido, tú la has respetado, has honrado a tus padres, porque todo se le debe dar a los padres en vida, porque ya cuando no está papá, mamá a nuestro lado, pues ya es tarde, ¿no? Aunque le lleves flores, aunque te sientas al lado de su tumba, es mentira porque las flores no lo puede ver. En su tumba al estar sentada ya no te puede ver, pero mientras que está en vida, tú puedes visitarlo, sentarte a su lado, tú puedes regalarle un ramo de flores, mamá puede olerlo, puede verlo, todavía puede tocarlo, pero mientras que tú le lleves ya a su tumba es mentira. En vida son las cosas, por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una vida larga en la tierra que te da el Señor Jesús. Por eso es muy importante que nosotros debemos honrar, respetar, valorar a nuestros padres, porque en la vida lo que siembras cosechas. Y quiero que leas también el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, lo negado la fe y es peor que un incrédulo. Los padres que no proveen para la casa, los padres que están desatentos con la casa, con el hogar, dice, son personas incrédulas. Por eso es muy importante nuestra responsabilidad proveer para la casa, nuestra responsabilidad como padres, ver a nuestros hijos, velar por nuestros hijos, porque ellos no nos han pedido nacer, nosotros trajimos a nuestros hijos a este mundo. Entonces nuestra responsabilidad es velar por ellos hasta que donde ellos nos necesiten o hasta donde ellos pues puedan seguir educándose. Aunque fueran ya viejos, siempre los padres están atentos, mientras que tengan vida, están atentos de los hijos, ¿no? Pero hay padres también que se olvidan de los hijos, se olvidan que han tenido hijos, pero la palabra de Dios dice, aunque tu padre, tu madre te dejara, yo Jehová te recogeré con todo, nos dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante, pero los padres que debemos estar atentos de los hijos, porque nosotros le hemos dado vida a nuestros hijos y Dios ha tenido esa misericordia de que nosotros seamos mamá o papá. Porque he preguntado cuántas personas no pueden tener un hijo, cuántas personas anhelan ser madre, anhelan ser padre, pero no lo son. Y nosotros podemos ser mamá de un niño, de dos niños o de tres niños y sea agradecido por Dios. Eres bendecida si eres mamá
Si eres mamá, tienes hijo, eres bendecido, porque cuántas personas no pueden tener niños, no pueden concebir ese hijo que tanto anhelan. Y nosotros debemos ser muy agradecidos porque sí podemos tener nuestros hijos y nuestros hijos están a nuestros lados. Nuestros hijos nos brindan ese cariño, ese amor. Por eso es muy importante que nosotros seamos agradecidos por los niños que tenemos. Nos dice, ¿no? Si tú no provees para tu hogar, si tú no eres responsable de tu hogar, dice, somos unas personas incrédulas. Por eso nosotros no debemos ser unas personas incrédulas, sino estar atentos con nuestros hijos. También quiero compartirte en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 1, dice, el hijo sabio es alegría de su padre y el hijo necio es el pesar, la tristeza de su madre. Un hijo sabio, dices, la alegría de su padre. ¿Cómo es un hijo sabio? Un hijo sabio es apartado de todo lo malo. El hijo sabio sabe elegir sus amistades. Si por ahí hay un amigo malo, el hijo sabio escudriña, ve que ese amigo no le conviene, que ese amigo está en malas cosas y él sabiamente se retira, se aleja. Es el hijo sabio. El hijo sabio lo hace con prudencia, con sabiduría, con mucho temor hacia Dios. El hijo sabio se va a alejarse de las malas amistades para que pueda ser la alegría de su padre. El hijo sabio alegra a sus padres. El hijo sabio es el orgullo de un padre. El hijo sabio pues te trae felicidad, más no tristeza. Aquí dice la palabra de Dios. Y el hijo necio es el pesar de su madre. Pobre madre que tiene un hijo necio. El hijo necio no entiende. El hijo necio no escucha. El hijo necio, para el hijo necio, todo lo malo es bueno. Por eso dice la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Por eso es muy importante, papá, mamá, instruir al niño en su niñez. Cuando es joven, tal vez ya no vas a poder y va a ser un hijo necio, que va a ser la tristeza de su madre. En cambio, el hijo sabio dice la alegría de su padre y también la alegría de su madre, mientras que el necio va a ser el pesar, la tristeza de su madre. Por eso es muy importante, papá, mamá, que Dios nos ha escogido a nosotros, Dios nos ha dado esos hijos para nosotros hacernos responsables de ellos. Los hijos son prestados. Si aún tienes niños en casa, si aún los niños aún no tienen esas alas, aún están ahí contigo, pues agradece a Dios porque como dice la Biblia, todo tiene tiempo. Va a llegar un tiempo en que el niño va a crecer, va a ser un niño, va a ser adolescente, va a ser joven, va a convertirse en un adulto mayor. Y como cada uno de nosotros hemos salido de casa a formar nuestro propio hogar, muchas veces dejando ya a papá, mamá, igual también un día nuestros hijos ya van a querer formar su propio hogar, ya van a tener esas alas, ya van a volar. Entonces nosotros lo que debemos hacer es aprovechar el tiempo, disfrutar con los hijos, porque ya cuando se vayan a formar su hogar cada uno, pues ya es distinto las cosas. Pero una madre se queda feliz al ver a su hijo feliz. Pero como dice la palabra de Dios, no, el hijo sabio es la alegría del padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Cuando tu hijo es necio, no ha entendido, no ha escuchado y al verle en la vida tal vez que esté, no sé, en malos caminos, que haya sido un hijo malo, que ha acabado mal, ¿cómo se va a sentir una madre? Se va a sentir mal, se va a sentir triste. ¿Qué es lo que he hecho con mi hijo? ¿Cómo le he formado? ¿Cómo le he criado? ¿En qué me he equivocado con mi hijo? Y para que no sea tarde, es mejor instruir al niño en su niñez. Instruye al niño en su niñez y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él, nos dice. Es muy importante escoger las amistades, tanto como padres, hijos. Toda persona debe escoger qué tipo de amistad está eligiendo. Es muy importante porque así seas una persona mayor y tienes una mala amistad, pues te va a llevar a malos caminos. La amistad es muy importante, por eso
Te digo, eres lo que eres de las 5 personas que tú te estás juntando. Si tú te has vuelto un hijo necio, es porque te estabas juntando con amigos necios. Si tú te has vuelto un hijo feliz, un hijo tranquilo, un hijo sabio, es porque también tus amigos son sabios, tus amigos son inteligentes, tus amigos son amigos apartados de malos caminos. Por eso, papá, mamá, en esta mañana te digo, es muy importante educar, instruir, enseñar, redarguir al hijo en su niñez. No importa, aunque tú le hayas castigado, que llore en un rincón, no importa media hora. A que de joven que le eduque la vida, a que de joven sufra, cuando sea joven que pase pues momentos muy difíciles a causa de su desobediencia. Pero muchas veces papá, mamá, no sabemos corregir, le dices, no, a mi hijo diciéndole engríes, no tienes que engreírle, sino tienes que saber inculcarle los valores cuando sea niño. No lo consientas tanto a ese niño que un día va a ser joven. Y si se ha portado mal de niño, así se va a acostumbrar cuando sea ya un adulto también. Por eso la palabra nos dice, instrúyele en su niñez y aun cuando sea viejo no se apartará de la verdad, no se apartará del buen camino que le has puesto, del buen camino que le has encomendado. Y en esta mañana yo quiero decir muchas gracias a mis padres. Si yo estoy aquí con un matrimonio formado, con un hogar formado, es gracias a mis padres por sus oraciones, es gracias a los valores que me ha inculcado. Y Dios te bendiga en tu familia, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu trabajo. Hasta la próxima.